Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Hola hermanos, mi nombre es Carolina García y yo me congrego en la iglesia de Guadalajara en México. Y quiero compartir con ustedes mi testimonio de salvación. Y quiero compartir primeramente cómo yo viví antes de recibir la salvación. Cuando yo era niña, mis padres nos daban todo lo necesario. Realmente no vivíamos con muchos lujos, pero no nos faltaba nada. Entonces yo vivía muy feliz en ese entonces. Pero conforme fui creciendo, en mi corazón fue habiendo un gran vacío y sentía mucha soledad a pesar de que yo vivía con mis padres, tenía mis hermanos y pues mis sobrinos. Realmente solo era como un momento solo de felicidad, pero en mi corazón yo tenía mucha tristeza. Y poco a poco comencé a aislarme, o sea, ya no quería estar, o sea, en mi cuarto, yo me iba a mi cuarto, entonces no quería estar con nadie, incluso a pesar de que mis padres estaban ahí, pero yo me sentía muy sola, no me sentía que ellos me entendían y que me comprendían, nada. Pero así pasé mucho tiempo. Cuando yo comencé a trabajar en una empresa de cines y pues en ese tiempo yo estaba feliz porque pues iba a trabajar, me distraía en las cosas del trabajo, regresaba a mi casa, cuando llegaba a mi cuarto nuevamente volví a sentir esa soledad, ese vacío en mi corazón. Y cuando yo renuncié a ese trabajo, comencé a caer en una depresión muy, muy, muy fuerte, que tanto que ya no tenía la esperanza para vivir. En mi corazón yo decía a Dios, no, Dios, mejor llévame, ¿no? ¿Para qué yo estoy sufriendo aquí, en este mundo? No entendía por qué me sentía así, pero así poco a poco empecé a caer en esa depresión y cada vez fue más fuerte. Aunque mis padres me veían, pero ellos, o sea, trataban, ¿no? de animarme, pero en mi corazón no había, o sea, no había nada que me pudiera dar como esa esperanza o ese ánimo por vivir. Entonces, por mi mente alguna vez cruzó, ¿no? Mejor ya morirme, pero nunca realmente nunca llegué a hacer algo para quitarme la vida, ¿no? Solo llegó como ese pensamiento. Pero así mucho tiempo estuve y cuando nosotros vivíamos en la Ciudad de México, pero cuando yo tenía 15 años nos venimos a vivir a Guadalajara. Entonces aquí mis papás tenían un negocio de jugos y, y bueno, ahí una persona comenzó a compartir con mi papá acerca de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, él escuchó la palabra y poco a poco él empezó a asistir a una iglesia cristiana. Y, y él estaba en busca, ¿no? En búsqueda de Dios, en busca de algo que también pues llenara su corazón, ¿no? Y bueno, él iba a una iglesia, luego iba a otra, así como andaba en esa búsqueda. Pero en el año 2007 se abrió la iglesia aquí en Guadalajara y se abrió muy cerca de donde nosotros vivíamos. Y el misionero que él llegó aquí a Guadalajara, él comenzó a volantear, empezó a pegar volantes en todas las casas. Y cuando mi mamá llegó a la casa, entonces vio el volante tirado en el piso. Entonces lo recogió y le llamó mucho la atención, se lo dio a mi papá. Y mi papá, al ver el título acerca del el secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Entonces, a pesar de que él ya había escuchado mucho la palabra anteriormente, pero nunca había llegado como esta palabra, ¿no? Entonces le impactó en su corazón y decidió acudir a la iglesia. Y yo ahora puedo ver, ¿no? Cómo Dios realmente nos estaba buscando, porque entre esa zona, bueno, llegó el evangelio a nosotros y poco tiempo después de que mi papá conoció la iglesia y recibió la salvación, se mudaron un poquito más retirado de donde nosotros vivíamos.
Entonces ya después de que yo recibí la salvación, yo podía ver esta gracia, ¿no? De que realmente Dios nos estaba buscando y cada parte que yo viví anteriormente de esta soledad, de este sufrimiento que yo sentía, que para mí en ese momento era muy grande, era por la falta de Dios, ¿no? En mi corazón, por la falta de la conexión con Dios. Pero yo no me daba cuenta, ¿no? Porque pues estaba acostumbrada a las cosas solamente del mundo. Y, y bueno, entonces cuando yo estaba así deprimida y no quería saber nada, mi papá o sea, le compartió a mi mamá, ¿no? Entonces fueron un día hubo un seminario en el año 2009 y ese día a mí me invitaron un día, pero yo iba realmente, pues, no iba con mucho ánimo, ¿no? O sea, de verdad en mi corazón yo tenía mucha tristeza. Y realmente no escuché nada de lo que dijeron en la iglesia, ¿no? Estaba compartiendo el pastor, pero así como entró un oído y salió por el otro. Entonces yo iba así como, mi corazón como una barrera, ¿no? No quería abrir mi corazón ante los demás. Y bueno, después de poco tiempo, hubo una gran campaña en la ciudad de Cuautitlán Izcalli y pues mis papás me invitaron a asistir, pero yo les dije que no, pero al final pues me convencieron, ¿no? Pero yo puedo ver cómo la gracia de Dios me alcanzó, porque aunque yo no quería, pero sin embargo yo asistí. Al principio yo estaba pues contenta, ¿no? Emocionada, pues preparando mis cosas en la noche y al día siguiente iban a pasar por nosotros. Pero ese día, al ver que ya iban a llegar por nosotros, ya realmente mi corazón totalmente cambió, ¿no? O sea, de estar contento arreglando mi maleta, pues totalmente cambió a que ya no quería asistir, ¿no? Y bueno, mi mamá me comentó, me dijo, no, pues ya tu papá pagó todo, ya vinieron por nosotros, ¿cómo que ya no vas a ir? Entonces por esa parte yo asistí, pero yo iba muy enojada, iba renuente, iba con mi corazón totalmente cerrado. Y, y bueno, hubo un proceso así en el trayecto de que pues yo iba enojada y realmente yo no quería, me invitaron de comer y yo les dije que no, o sea, yo podía ver cómo, o sea, los hermanos tenían mucha paciencia conmigo, ¿no? Porque yo de verdad expreso en mi cara, en mi rostro, cuando yo estoy enojada o estoy feliz o sea, lo expreso, ¿no? Entonces ese día después hermanos me comentaban, ¿no? Que parecía que yo tenía así el demonio en mi cara, ¿no? De tan enojada que yo estaba. Y, y bueno, ese día yo no comí por mi enojo, ¿no? Por mi capricho. Entonces al llegar a la iglesia, llegamos a la hora de la cena. Entonces estaban dando café y pan. Entonces yo tenía mucha hambre. Yo le dije, mamá, tengo mucha hambre. Dice, pues pide 2 panes. Le dije, no, con eso no me voy a llenar. Yo quería algo de comida, ¿no? No solo un pan. Entonces, pues ya me comí el pan, el café y entramos al salón de culto, ¿no? Y bueno, al iniciar la gran campaña se iniciaron con los himnos. Y bueno, cuando yo escuché los himnos, entonces en mi corazón yo sentía descanso y me dio mucha felicidad en ese momento, como mucha paz. Y cuando después hubo las presentaciones culturales del grupo de Righteous Star, entonces yo al ver a los jóvenes con una sonrisa tan grande, así yo decía, wow, o sea, yo quiero sentir eso también, ¿no? Quiero proyectar esa sonrisa, esa felicidad con la que ellos bailan, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, más que las presentaciones, yo podía ver su sonrisa. Entonces, en mi corazón, yo sin darme cuenta, eso un poco abrió mi corazón, ¿no? Pero cuando el momento que llegó el pastor a compartir, yo no estaba acostumbrada mucho más bien nunca había escuchado esta parte el pastor hablaba el coreano, luego la traducción, entonces entre ese lapso yo perdía mucho como la atención, ¿no? Y,
Y bueno, al principio yo no escuchaba nada. Y después al finalizar hubo una clase de evangelio y yo también ya no quería, o sea, para mí ya era demasiado. Y, y bueno, así comencé un día, otro día escuchando la palabra. Y bueno, quiero compartir el versículo con el cual yo recibí la salvación, que es San Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando yo escuché este versículo, en mi corazón hubo un descanso verdaderamente. Yo decía, porque yo pedía perdón antes, ¿no? A Dios, perdón por mis pecados. Así yo me sentía culpable, ¿no? Por algunas cosas que yo hacía o pensaba, pero yo cada noche así pedía perdón. Pero cuando yo escuché este versículo que Jesucristo cargó el pecado de todo el mundo, mi pecado, entonces yo pude sentir mucho descanso y mucha felicidad, una felicidad tan grande que no puedo como expresar, ¿no? No se puede explicar, ¿no? Esta parte. O sea, yo había pasado algunos momentos felices, pero esto era inigualable. Y en mi corazón automáticamente toda esa tristeza, ese desánimo, esa desesperanza de por vivir, realmente se cambió totalmente a esperanza y a mucha alegría y mucha felicidad. Entonces, esta parte de mi corazón yo podía ver cuánta gracia Dios me permitió por haber pasado todas estas situaciones para que yo pudiera llegar a escuchar la palabra y recibir el Evangelio y poder tener esta felicidad, ¿no? Que esta bendición que Dios nos ha permitido a través de su palabra. Y bueno, este es mi testimonio que quiero compartir con ustedes. Gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, el Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 19. Del versículo 1 voy a leer hasta último. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Rafidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dieron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y
Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinai, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aceteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinai humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, porque Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinai, porque tú nos has mandado, diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago.
Entonces Moisés descendió y se dijo al pueblo, hasta el versículo 25 he leído. Hoy es clase 16 de evangelización. Yo abrí el libro de Éxodo capítulo 19. Desde hoy voy a explicar sobre la ley de Dios. Cuando nosotros leemos Génesis, desde el capítulo 1 hasta 50, muchas veces Dios apareció ante la gente. Algunas veces estaba mostrando, ¿no? Por ejemplo, Dios estaba conversando con Adán y Eva, como si fueras el padre de Adán. Se trató. Además, Dios le hizo prohibido de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque Dios no quería que él muriera, Adán. Adán tenía que guardar la palabra de Dios en su corazón, pero en el corazón de Adán un día llegó desconfianza en la palabra del Señor. Porque el día que comiera el fruto de la ciencia del bien y del mal, Dios dijo que iba a morir, ciertamente iba a morir. Esta palabra sí o sí tenía que permanecer en el corazón de Adán, pero un día él desechó esta palabra y luego aceptó la palabra de Satanás. Por eso el pecado es incredulidad y desconfianza en la palabra de Dios. Cuando desechó la palabra de Dios en el corazón de Adán, empezó a funcionar el trabajo de Satanás. Porque el sistema de ser humano, uno que obedece a otra persona, automáticamente va a transformar como siervo. Es decir, que el que obedece a otra persona, automáticamente va a ser siervo de esa persona. Por eso, ser humano había transformado como esclavo de Satanás, siervo de Satanás, porque obedecieron a Adán y Eva. También, según la palabra de Dios, nos explica que nosotros también fuimos transformados como esclavo de Satanás, esclavo de pecado. Esa es nuestra identidad. Por esa razón, la gente cuando nace en este mundo, teniendo esta identidad que está siendo como pecador, siendo pecador puede aprender la palabra de Dios. Siendo pecador puede congregar en la iglesia. También siendo pecador puede creer en Dios, en Jesucristo, ¿no? Pero hasta que sea renacido y que sea justificado, que reciba la salvación, todavía no es hijo de Dios. Por eso, en su conciencia está teniendo temor hacia nuestro Dios. Aunque puede orar, decir, llamar a Dios, dice que mi Padre Celestial, pero constantemente en su corazón activa el temor. Pero siendo hijo de Dios no tiene que tener temor, porque el Padre tiene amabilidad, el amor y bondad, fidelidad
y también amplio corazón. Puede abrazar a su hijo, también puede amar a su hijo y puede dirigir con su sabiduría, con su corazón. Por eso la vida de creencia de los justos puede tener la libertad y también el deseo de servir al Señor, porque no solamente va a aprovechar de tener libertad, sino que voluntariamente puede servir a Dios, predicando el Evangelio, sirviendo al Evangelio. Por esa razón se necesita ofrendar, sacrificar, aprender la palabra de Dios y también practicando, ¿no? Como lo que estaba diciendo el hermano Héctor, dice que está criando un grupo de enseñanza de la Biblia. No por la orden, sino de la voluntad de Dios. Y luego Dios le exhortó a Adán, pero Dios preparó una ropa perfecta, ¿no? La túnica, como matando un animal, quitando la sangre, y le vistió a Adán y Eva. Comparando de lo que había hecho el delantera, como dice, ¿no? Por medio de hoja de higuera, y eso es la obra de ser humano. Algún momento puede tapar su vergüenza, pero bajo sol se cae y no sirve de nada. Significa que Dios sí o sí tenía que sacrificar un sacrificio en vez de matar a Adán y Eva, y para quitar piel, como la justicia de Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por esa razón, para Dios, Él no estaba esperando que nosotros ofrendemos algo, porque nuestro Dios sabía muy bien sobre el precio de pecado de nosotros. ¿Cómo Dios puede perdonar de nuestros pecados? ¿Por ver el dinero? ¿Por recibir el sacrificio entre los animales? ¿Y por escuchar la oración con lágrima? De ninguna manera. La paga del pecado es la muerte. Por eso Dios sabía muy bien, para acabar condenación para los hombres del mundo, sí o sí tenía que enviar su Hijo amado. A través de sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, iba a cancelar el precio de todos nuestros pecados. Pero mucha gente, ¿no? Hoy en día, aunque está congregando en la iglesia, se dice que cree en Dios, pero ¿por qué no puede ser justo? ¿Por qué? No quiere apoyar 100% solamente en la obra de Jesucristo, sino que quiere mezclar su buena obra. Ese es el problema. Hoy en día, problema de los pecadores, únicamente, ¿no? Eso es problema. Para recibir la salvación no tiene que mezclar nuestra obra. Por eso dice que la salvación viene por la gracia de Dios. Gracia de Dios, es decir, que no tiene que mezclar nuestro sacrificio ni de nuestra obra. Además, al terminar la época de Adán y Eva, cuando Caín
y Abel, ellos ofrendaron al Señor, Dios encontró a dos personas. Dios aceptó la ofrenda de Abel que había dado las ovejas como símbolo de nuestro Señor Jesucristo. En el corazón de Abel estaba establecido la fe. ¿Qué tipo de fe tenía? Un día iba a nacer el Cristo. Un día iba a morir en la cruz su Hijo amado. Cuando haya derramada toda la sangre, iba a terminar la condenación. Por esa razón, Abel alcanzó a recibir el testimonio de Dios, que Dios dijo a él: tú eres justo. Pero Caín no sabía sobre el secreto del Evangelio. Dios no acepta la obra del ser humano, tampoco sacrificio de la tierra, ¿no? La tierra fue maldecida, se refiere como nuestro cuerpo. De la carne de nosotros, ¿qué es lo que sale? Del cuerpo de nosotros, ¿qué es lo que sale? Del corazón de nosotros, ¿qué es lo que sale? Perverso y engañoso más que todas las cosas del mundo. Así dice. Significa que Dios sabía acerca del corazón del ser humano que está corrupto. Por esa razón, Dios no aceptó la obra de Caín. Y luego Dios apareció ante la vida de Enoc, el que anduvo con Dios durante 300 años. Imagínense, ¿no? ¿Cómo él podía acompañar con Dios en este mundo? Por eso nosotros podemos saber, imaginar que ese hombre no estaba desechando el mundo y luego aceptó el mundo de Dios. Porque Enoc era uno de descendientes de Adán. Por eso Enoc también era pecador. Pero siendo pecador no podía acompañar con Dios durante 1 año, 100 años, 200 años. Pero él hasta 300 años. Significa que después de recibir la salvación, siendo justo, él podía acompañar con Dios. Es muy importante, ¿no? Por eso él no murió en el mundo, sino que antes de morir, Dios le llevó al cielo. Es decir, que por primera vez él fue arrebatado al cielo a través del poder de Dios. También Dios apareció ante la vida de Noé, porque Génesis capítulo 6 sale la vida de Noé. Noé era justo, varón perfecto, anduvo con Dios, así dice. Más o menos, casi 120 años, él estaba preparando el arca de Gofer, cumpliendo la palabra de Dios, la orden de nuestro Dios. Todo el mundo estaba yendo, caminando en el mundo, ¿no? Pero Noé, él aceptó el juicio de Dios, porque Dios dijo: yo voy a raer a todos los hombres del mundo por medio del diluvio. Pero no directamente les mató por diluvio a todos, ¿no? Sino que Dios estaba preparando un lugar de la salvación. ¿Cuál es? El arca de Gofer. Tamaño, también Dios había enseñado a Noé exactamente. ¿Para qué? Para que él hiciera por medio de madera de Gofer. Noé
cuando escuchó esa palabra, ya tenía que dejar su propio mundo. ¿Para qué? Para seguir el proyecto del Señor, la voluntad de Dios. Por después de recibir la salvación, cada uno de nosotros, ¿no? En vez de manifestar nuestro deseo, nuestra voluntad, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios para caminar con la voluntad de Dios. Pasando más o menos 120 años, cuando él tenía 600 años, empezó a llevar diluvio y luego se hundió todo el mundo. Murieron todos los hombres del mundo. Se quedaron solamente 8 personas, solamente la familia de Noé. Y luego, pasando tiempo, Dios apareció ante Abraham, ¿es cierto? Desde Génesis capítulo 12. Entonces un día se acercó a Abraham. Dios dijo: vete a tu casa, tu parentela, donde yo voy a indicar. Y luego, desde hoy, será origen de la bendición. Cualquiera que le bendiga, voy a bendecirlos. Pero cualquiera que le maldiga, voy a maldecirlos. Sin la condición. Nada que ver su obra, su trabajo. 100% por la gracia de Dios, Abraham fue establecido como padre de la fe y el origen de la bendición. Y luego Dios apareció a Isaac y Jacob también. Un día apareció por medio de sueño en José. Y luego ya estaba terminando. No apareció más. Y luego terminando en el libro de Génesis, llegando en el libro de Éxodo, pero durante 400 años ya Dios no apareció nada. Es decir, que como en el tiempo de las tinieblas. Imagínense, ¿no? Aunque los descendientes de Abraham vivían en Egipto, la cantidad, pero cuando Dios no apareció, no trabajaba, solamente dejaba, ¿no? Para que pasara exactamente como 430 años. Y luego, cuando Moisés tenía 80 años, es muy curioso, ¿no? Porque él, cuando tenía 40 años, él un día entendió que él era uno de los israelitas. Por eso él quería salvar a Israel, para rescatar a todos los israelitas de Egipto, porque esa es la voluntad de Dios. Solo por sí mismo esforzó, por su sabiduría, por su capacidad, siendo como príncipe de Faraón. Pero le asesinó a una persona, egipcios, y luego se huyó a Medián. Y luego se quedó en el desierto, criando algunas ovejas, pasando 40 años. En aquel entonces, Dios apareció ante Moisés. Que vaya a Faraón, que envíe mis pueblos de Israel. Ellos sacrificarán pasando de 3 días de Egipto y luego servirán a mí. Entonces, Moisés, cuando tenía 80 años, él estaba envejecido, su lengua no funcionaba muy bien, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Durante 40 años no conversaba mucho cada día
En aquel entonces solamente vivía con las ovejas en el desierto. Se olvidaba muchas palabras, vocabularios, ¿es cierto, no? No se recordaba. Pues él no quería ir a Egipto, ni quisiera presentar ante Faraón. Pero Dios empujó para rescatar a los israelitas. Significa que Dios utilizó su siervo como Moisés para rescatar a los pueblos de Israel de Egipto. Luego ya en este libro, Éxodo capítulo 19, apareció nuestro Dios ante Moisés. Es muy importante, ¿no? Porque ¿con qué forma Dios como apareció ante Moisés y los israelitas? Como saliendo humos, también, y como dice, vamos a ver esta palabra, ¿no? Donde sale acá sale el versículo 16, ¿ya? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. ¿Ya? Poco a poco nosotros podemos imaginar, ¿no? Como dice, vinieron truenos y, como dicen, saliendo ruido muy muy fuerte, truenos, y luego relámpago con la luz. Terrible, ¿no? En mi vida una vez yo estaba teniendo experiencia, ¿no? Cuando nosotros estábamos trabajando en la tierra de Paraguay, donde hay el terreno de casa de retiro de Paraguay. Al empezar a trabajar, nosotros dormíamos en ese lugar, pero un día estaba lloviendo, pero antes de llover, estaba llegando truenos y relámpagos. ¿En dónde? En el mismo lugar. Porque ese lugar es poco alto de montaña, no tanto, pero estaba quedando una montaña, pero en ese lugar, el mismo, estaba saliendo truenos. Y luego, llegando relámpago, constantemente, como uno de 30 minutos o una hora, ¿no? Estaba llegando. Entre como 20 personas que estaban durmiendo, levantado, ni una persona podía hablar, porque llegando temor. Tal vez ese relámpago llega hacia mi cabeza. Porque siempre hay diferencia de tiempo, está llegando, ¿no? De primero relámpago y luego llegando trueno. Entonces, por tiempo, ¿no? Porque relámpago es la velocidad de luz. Por eso, un segundo llega 300.000 kilómetros. ¡Pam! Pero truenos, como sonido llega un segundo 400 metros. Por eso,
como casi 1 kilómetro, entonces 2,5 ¿no? segundo, ¿no? En aquel entonces, casi 3 segundos, 1 kilómetro. Así nosotros podemos medir. De primero relámpago, pa. Y luego, llegando, 1, 2, 3, pa, 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 pa. Pero cuando nosotros teníamos experiencia, solamente una vez en mi vida, ¿no? Mismo tiempo, relámpago, truenos, pabón, 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 puch, pabón, pabón, terrible. Creo que estaba peleando en nube, en negro, otro nube, estaba chocando. Pa, 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 pa. Como igual que más fuerte que lo que había tenido experiencia, ¿no? En Monte Sinaí estaba llegando relámpagas, truenos y también humo y también saliendo sonido de bocina muy fuerte. Entonces todos los pueblos de Israel estaban desmayados. Además, como 2 veces o 3 veces Dios había mandado a Moisés: Moisés tiene que bajar, tiene que avisar a los israelitas, no tiene que pasar de línea de seguro. Si pasa, voy a conquistar, voy a matar. Entonces, ¿qué tipo de Dios está apareciendo ante los israelitas? ¿Amable? ¿Amoroso? ¿Bondadoso? ¿Fiel? No. El Dios que apareció el día que conversó con los israelitas en Monte Sinaí era temeroso, que estaba dando gran miedo hacia todos los israelitas. Creo que en ese día, ¿no?, ni una persona podía negarse. Dios, gran Dios. También ante Dios nosotros no podemos presentar fácilmente. Creo que ese pensamiento iba a llegar en sus corazones. Wow. Porque ellos no sabían acerca de Dios. Mientras tanto que ellos vivían en Egipto, no tenía la Biblia, tampoco tenía profetas, tampoco tenía de culto, ni tenía clase de evangelización. Por eso todos son ignorantes de Dios. De repente, por 10 plagas que Dios había dado a Egipto, ya ellos fueron liberados y salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, y luego está llegando en el desierto, justamente ya está encontrando a Dios. ¿Qué es lo que sabe en sus corazones? No tenía nada de conocimiento hacia nuestro Dios. Por eso Dios de primero apareció como un juez que le da gran temor y gran miedo. Nadie puede acercar sin permiso de Dios a Dios. No puede acercar a Dios. ¿Por qué? Va a llegar gran juicio. Es decir que, ¿quién puede hablar claramente cara a cara? Únicamente Moisés. Entre 600,000 personas. Único. Por esa razón, nadie puede hacer la casa de Dios, porque Dios es grandioso. También eres creador. Pero Dios permitió a Moisés para que hiciera la casa de Dios. Se llama
el tabernáculo de reunión. Es la bendición de Dios, porque en el lugar santísimo Dios estaba quedando durante 40 años, mientras tanto que ellos vivían en el desierto. Ya, el resumen de hoy. Lo más importante, un día Dios le llamó a Moisés y luego le dijo, tiene que irse a Israel. Tiene que preguntar a ellos. Yo voy a darle mandamiento. No habló nada de especie de 10 mandamientos, ¿no? Solamente voy a dar mandamiento a ellos. Si cumplan, ya voy a establecer como la cabeza de todas las naciones. Será sacerdotes de Israel, todo completo, para recibir la bendición de Dios. Moisés tiene que preguntar. Con ese propósito, él fue al campamento de Israel, les preguntó, llamando a los ancianos, uno de 70 personas, ¿no? Dios me dijo, él va a dar mandamiento de Dios. ¿Ustedes van a cumplir o no? En aquel entonces ellos tenían que preguntar qué tipo de mandamiento nos daría. ¿Por qué? Ya, por ejemplo, ¿no? Ahora ya acá están muchos pastores en Zoom, ¿no? Pastor o hermano Héctor, yo tengo un favor para usted. Quiero pedirle a usted. Él sí puede decir que, pastor, con mucho gusto, dígame, todo lo que me diga, yo voy a responder. Si así dice, entonces ya será gran equivocado. ¿Por qué? No sabe qué es lo que yo voy a pedir. ¿Es cierto o no? No sabe, entonces voy a mostrar, ¿no? Yo necesito un terreno de 10 hectáreas. ¿Me daría? Será desmayado. Significa que una persona, si quiere escuchar la petición, antes de responder sí, yo voy a cumplirlo, de primero tiene que escuchar qué es lo que está pidiendo. Por ejemplo, yo tengo un favor, hermano Héctor. Pastor, ¿qué quiere pedir? Deme solamente un pancito nomás. ¿Para qué? Yo tengo hambre. Sí, yo voy a dar. Sí, me pide un pan y puede dar. Sí, aunque algunos no quiere dar, ¿no? Pero creo que hermano Héctor va a dar. Pero pidiendo 10 hectáreas de terreno, entonces, de ninguna manera. No sé muy bien, disculpa, hermano Héctor, si quiere dar, pero estoy impidiendo, no. Es, digamos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, Dios va a dar mandamiento, va a cumplir. Entonces los israelitas, ¿cómo tienen que responder? ¿Qué tipo de mandamiento nos dará? Tenemos que calcular, ¿podemos cumplir o no? Si una persona tiene corazón humilde, de primero quiere escuchar y luego evaluando de su capacidad y luego puede responder, sí, yo quiero. Pero ellos eran orgullosos, sin darse cuenta de su debilidad. Decían, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, ¿cómo no? Queremos ser cabezas. Muy bien. Ya, solamente Moisés diga a Dios, denos solamente mandamiento. Ya, 100% nosotros podemos cumplirlo. Por eso Dios les invitó. Por eso, invitando al monte Sinaí, pero no quería mostrar, aparecer ante ellos, porque Dios iba a chocar directamente a ellos. Porque eso es característica de Dios. Mucha gente quiere decir que yo quiero entrar en el reino de Dios. ¿Dónde está Dios? Ya, cuando uno
siendo pecador, quiere aparecer ante Dios. Dios va a chocar por medio de relámpago. Choca y mata. Mucha gente sin saber, sin conocer de Dios, quiere creer. Temerosa. Nosotros podemos imaginar, ¿no? 2 veces estaba pidiendo a Moisés, baje, hable. De primero santifique a ellos, no tiene que tocar durante 3 días a las mujeres y luego lavando sus ropas, siendo santificado, pero hasta allá, límite, donde abajo, al límite, seguridad. No tiene que traspasar del límite, porque al pasar ni una persona va a tener vida. Hasta animales voy a chocar, voy a matar. Entonces Dios había puesto una línea, ¿no? Sogal. Nadie podía cruzar de su línea, solamente Aarón y Moisés, venga. Y luego, cuando Dios habló, esa habla no es como una conversación, como si fuera relámpagos, truenos. Entonces ellos ya estaban teniendo gran temor. Más tarde ellos pidieron, oh Moisés, nosotros no podemos escuchar la voz de Dios, solamente usted converse con Él, nosotros queremos escuchar por usted. Ya sabe qué tipo de Dios Jehová. Jehová no permita que tenga pecado. Uno que tiene pecado, sí o sí se va al infierno, porque Dios va a rechazar, va a meter al infierno. Nosotros en este momento, ¿no? Poco a poco podemos investigar. Mucha gente no quiere leer este libro, Éxodo capítulo 19. No quiere ver, investigar. ¿Por qué? Está aburrido. No está aburrido. Es muy interesante. Tenemos que saber cómo iniciando. Antes de dar 2 tablas de piedra, donde Dios iba a escribir con su dedo mandamiento de Dios. Está pasando estas cosas. El día de hoy hasta acá. Ya, otro día vamos a seguir explicación. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este estudio bíblico pastoral con los hermanos, con los pastores. Juntamente nosotros podemos escudriñar la palabra de poco a poco. En aquel entonces Dios nos da sabiduría, entendimiento. También podemos descubrir el secreto de la palabra del Señor. Los israelitas estaban siendo orgullosos, ignorantes de Dios. Por eso fácilmente ellos podían decir que iban a cumplir mandamiento de Dios, pero ellos no podían cumplir 10 mandamientos. Por esa razón Dios había matado mucha gente. Dios hizo fracaso a Israel y Judá. En el año 70 después de Cristo, completamente había derrumbado el templo de Jerusalén y también derrumbada la ciudad Jerusalén. Casi durante 2000 años estaban perdiendo el derecho de gobierno y luego estaban siendo extranjeros, errantes, todos los israelitas. Eso es la respuesta, que ellos no podían cumplir mandamiento de Dios. En vez de recibir la bendición de Dios, recibieron la maldición. Nosotros queremos aprender la palabra de Dios cada día. Espero que el Señor
nos enseñe, nos ayude. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es nuestro cuarto día de nuestro taller de evangelización. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y que Dios nos ha permitido este tiempo. El día de hoy yo quisiera brevemente mencionar acerca de la ley. La ley, ¿por qué razón entró y cuál fue el propósito por el cual la ley ingresó? Nosotros hoy yo quisiera mencionar acerca de cómo el ser humano, sin conocerse, ha vivido. Por eso ha sido difícil para Dios darle esa gracia, esa misericordia. Entonces, cuando nosotros miramos a la Biblia, claramente nos está enseñando acerca del pecado. El pecado es la separación, es la raíz. Entonces el ser humano de esa manera vivió desconfiando de la palabra de Dios. La transgresión es lo que surge, lo que brota, lo que sale de la raíz, de la semilla, del corazón. La transgresión es lo que surge, lo que sale, lo que ven nuestros ojos. Para nuestra vista pudiera ser bueno, pudiera ser malo. Pero Dios no ve así. Dios ve que está saliendo de la semilla. Entonces, de esa manera, nosotros podemos darnos cuenta acerca de las transgresiones o de los frutos, como lo llamamos pecados. Pecados, pecado. Hay una gran diferencia. El pecado, la separación. Entonces, la raíz. Las transgresiones es como los pecados. No importa si sale de nosotros lo que surja, ese es los frutos. Entonces, el pecado es la separación, es la desconfianza. Y por causa del pecado, el ser humano, por no conocer su condición, entonces el ser humano le surgió en el pensamiento el hacer, intentar. ¿Para qué? Para conectarse, para comunicarse, para acercarse a Dios. Pero no funciona porque no es el corazón de Dios. Esto no salió de Dios. Los humanos, al pensar de esta manera, como Adán, cuando Adán, él después de desechar la palabra de Dios, desconfiar de la palabra, él tomando hojas de higuera, cosiéndolas, se cubrió, se taparon. Y cuando Dios le llama a Adán, Adán se esconde. Entonces Dios se da cuenta que Adán no conoce su condición. Dios ya había dicho: el día que comas, ese día morirás. Pero Adán insiste en cubrirse, insiste en esconderse, insiste en culpar. ¿Qué significa esto? No se conoce. Entonces, el pecado fue heredado. Naturalmente, después del pecado vino la muerte a todos los hombres. Recibimos esta herencia por causa del pecado. Entonces, hoy en día, la humanidad no se conoce a sí mismo, sino que quiere acercarse,
quiere restablecer la comunicación, quiere acercarse a Dios, pero no es posible. Por eso, al ver Dios, la humanidad, Dios, en el corazón de Dios vio que no se conoce a sí mismo el humano, por eso era importante que entrara la ley. Abraham, él recibió la promesa de Dios y él fue dirigido por la promesa. Abraham, siendo de edad avanzada, recibió que tendrá un hijo. A pesar de su edad, él tuvo un hijo. Su hijo también fue dirigido por aquella promesa. Dios fue dirigiéndole después de su hijo Isaac, Jacob, y así fue creciendo, hasta que pasó la vida de Abraham, Isaac, Jacob. El pueblo de Israel tuvo que entrar a Egipto. Entrando a Egipto sin conocer que Dios ya había dado una palabra, una promesa, sin conocer, el pueblo de Israel vivieron en Egipto 400 años. Durante este tiempo empezaron a involucrarse a la vida de Egipto, una vida sin Dios, una vida solamente para sí mismo, solamente para sí mismo, solamente luchando por su fuerza, intentando, haciendo, pero solo por él mismo. El pueblo de Israel esto aprendió. Pero Dios había dado una promesa. Entonces, de acuerdo a esta promesa, el pueblo empezó, mejor dicho, el pueblo, sin conocer esta promesa, vivió, solamente por querer intentar, por luchar, por sí mismo. Esto aprendió. Entonces, cuando Dios llama a su pueblo, ve que su pueblo no se conoce a sí mismo. Por causa del pecado, no conoce su verdadero ser. Y cuando una persona no conoce su verdadero ser, no puede regresar a Dios. No puede estar en comunicación con Dios. Entonces, sin más, vamos a ver una palabra. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 5. Y Moisés subió a Dios y Jehová le llamó desde el monte diciendo: Así diréis a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Nos está enseñando que Dios está hablando, en primer lugar está haciendo mención, ¿qué hizo con los egipcios? Siendo un pueblo poderoso, los destruyó. ¿Y cómo dirigió al pueblo de Israel? Dice que los cargó para traerlos a Dios mismo. De esa manera, nosotros podemos ver que Dios los sacó y menciona la palabra: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Seréis mi especial tesoro si guardareis, si oyereis.
Aquí es Dios está anunciando la entrada de la ley. Apenas está anunciando, porque Dios se vio a la necesidad de anunciar porque el hombre no se conocía. No puede regresar a Dios. Por eso, vamos a ver otro pasaje de la Biblia, Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí nos está diciendo: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová os ha dicho haremos. Dice: todo lo que Jehová os ha dicho haremos. Ellos ya han aceptado la entrada de la ley. Entonces, la entrada de la ley llegó por mutuo acuerdo. Primero Dios anunció. Posteriormente llega a los oídos del pueblo. El pueblo aceptó. ¿Por qué aceptó? Por no conocerse a sí mismo. Sí, yo haré. Cumpliremos. Sin conocer el contenido. Sin saber qué iba a venir en la ley. De esa manera el pueblo empezó a aceptar. Por eso, ya ellos han aceptado sin conocerse. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia, Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, versículo del 1 al 3. Dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en tu ciudad, bendito en el campo. Aunque ya no leí, pero bendito, 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 hasta el versículo 14. Del 1 al 14 nos está mencionando bendito. Pero, claro, desde el principio no fue así. Primero dice, voy a volver a leer: acontecerá que si oyereis, importante, y quisiera que subrayen estas partes que les voy a mencionar. Dice, oyereis. Acontecerá que si oyereis, subrayemos, atentamente la voz de Jehová Dios, para guardar y poner por obra. Poner por obra. Dice, oyereis, guardar y poner por obra. 3 palabras. Dice, y poner por obra. Entonces, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, dice, ya desde aquí inicia, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Desde aquí inicia, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Bendito, 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 bendito. Al versículo 14. Serás bendito. Entonces, por no conocer y por no saber, ¿qué significa? No está diciendo, en algunas ocasiones se te podría pasar. No,
está diciendo, oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y guardareis. O sea, atentamente, no faltar. Entonces vendrán las bendiciones. Deuteronomio 28:15, vamos a leer. Pero acontecerá que si no oyereis a la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Aquí, desde el versículo 15, nos está enlistando. Yo leía el versículo 19. Solo 4 versículos de la Biblia. Dice, si no oyereis a la voz de Jehová. Oír significa siempre. Y hacer, cumplir. Entonces vendrán todas estas maldiciones. Entonces, aquí en esta palabra, del 15 al 68, versículo 15 al 68, es una gran lista. No se compara con la lista de las bendiciones. La lista de las maldiciones es grande. 4 veces más. Si no oyereis, el ser humano, las personas están viviendo sin oír la palabra. Mateo 5:26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dice la Biblia una palabra muy corta. De cierto te digo que no saldrás de allí. De verdad te digo, no saldrás de allí. No. Dice, hasta que pagues el último cuadrante. Hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa? Se tiene que pagar cabalmente. No puede pagarse a medias. No. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Está diciendo, no escaparás del juicio. ¿Por qué razón? Claramente, la ley es santa. La ley salió de Dios. Dios es el que ha dado la ley. Entonces, perfectamente, el hombre por no conocer, aceptó. O sea, no conocer el contenido. Por no conocerse también a sí mismo, aceptó. Pensando, lo haremos. Haremos. No se conoce. Entonces, otro pasaje de la Biblia, San Lucas 10, 25 al 27. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esta palabra nosotros estamos viendo que el intérprete de la ley de San Lucas 10:25, son 2 textos de la Biblia. El intérprete de la ley, ¿qué dice? ¿Qué haré?
para heredar la vida eterna. Entonces, las personas, por ser dirigidos por su pensamiento, ya que está el pecado, pero no se dan cuenta que están muertos, siguen su pensamiento, y su pensamiento, ¿qué les dice? Haz, lucha, esfuérzate, tú puedes. El intérprete de la ley es una persona estudiada, un maestro. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él quiere heredar la vida eterna por hacer algo. ¿Qué sucedió? El Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre intérprete le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? No es solamente un día. No es solamente unas horas, o no es solamente un año. Todo el tiempo de la vida del humano es amar a Dios. Dice, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Nosotros, para estar sentados, usamos fuerza. Para caminar, usamos fuerza. Para comer, usamos fuerza. Para agarrar el celular, para agarrar algo, usamos fuerza. Entonces, dice, con toda, no significa tienes que repartir la fuerza. ¿Quién podrá cumplir cabalmente como está escrito? Pero este intérprete dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ya el Señor le dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo entiendes? Y ya habla, amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. El Señor le dice, haz esto, cúmplelo, y vivirás. Pero él, por no conocerse, pensó que sí podía. Entonces, veamos Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si cumplimos toda la ley, pero en un punto fallamos, se rompe todo lo que se ha cumplido. No hay más. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El bien está en nosotros los humanos, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos muertos en pecado. Un muerto en pecado no puede, solamente dice el querer está en mí, pero no el hacerlo, por causa del pecado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley es como un espejo. Ese espejo, por ejemplo, nosotros vemos nuestras manos, vemos nuestro cuerpo, vemos a las otras personas, pero no alcanzamos a ver nuestro rostro. Algunos solamente alcanzan a ver una partecita de la nariz, pero no ve su rostro. Pero a través de un espejo podemos ver, estoy sucio. Sí, aquí tengo que limpiarme. Por medio del espejo. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios entregó, Dios sujetó. Si Dios sujetó, ¿quién puede liberarse? Nadie. A la desobediencia. Dice, para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos a la desobediencia. ¿Cuál era el propósito? Para tener misericordia
de todos. Entonces, este es el propósito de Dios. Dios sujetó a todos en desobediencia. Cuando nosotros conocemos nuestro verdadero ser, podemos recibir la misericordia. Muchas gracias. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz, me llena de tu paz.